temas de otorrino y lo que nosotros pretendemos que ustedes logren es que se lleven una idea de estos 3 temas que vamos a presentar hoy. De la parálisis facial periférica, por favor, sepamos ponerle ese apellido, si es central o es periférica, no es lo mismo. Aunque cuando lo busquemos en la literatura, vamos a encontrar el término de parálisis facial y no hay discriminación. Y vamos a ver que hay mucha dificultad conceptual. Como por ejemplo, hablan de la parálisis facial en general. Dicen que la causa más frecuente es la de Bell. Me adhiero a los que no pensamos eso. Entonces, hay que decir cuál es la parálisis facial periférica. Incluso aquí vemos que hacen diagnósticos de parálisis facial, en algunos casos periférica, neurólogos, los de medicina física y rehabilitación y otros tipos de especialidades que traen la limitante, no es que esté mal, pero traen la limitante que no examinan el oído y por tanto nos resulta paradójico como colocar un diagnóstico, por ejemplo, de Bell. Por eso pensamos que la de Bell está sobrevalorada por encima de otras parálisis. Entonces vamos a hablar de la parálisis de Bell, vamos a hablar del reflujo gastroesofágico y del síndrome de apnea y hipopnea obstructiva del sueño. Para comenzar con la parálisis facial periférica, es importante mencionar que esta es producida por la irritación del séptimo par craneal, el cual da inervación, aunque su principal función es motora, una inervación sensitiva en la lengua, lo que nos permite sentir sabores, y también tiene que ver con las glándulas lagrimales y las glándulas salivales, en excreción tanto de las lágrimas como de la saliva. Entonces vemos que tiene un origen aparente en el puente y de ahí se dirige en un tramo corto en la fosa posterior hacia el conducto auditivo interno. En ese conducto auditivo interno se junta con el octavo par craneal o un nervio que tiene que ver con la audición y el equilibrio, vestíbulo coclear, y entra al oído medio. Nomás al entrar al oído medio él tiene la primera rodilla, la primera vuelta, y se forma el ganglio de Gasser. Y aquí salen ramas para la glándula lagrimal, que es vamos a decir, la rama más importante que da a esta altura el séptimo par craneal. Y ya después de que da esta primera vuelta, se hace lo que se conoce como la cuerda del tímpano. Atraviesa toda la caja del oído medio al aire sin protección hasta que sale por el agujero este que está marcado aquí, estilo mastoideo. Y ahí vamos a encontrar la segunda, antes de salir, bueno, recién ha salido, vamos a encontrar la segunda rodilla, la segunda vuelta, que da el nervio lingual, que es el que brinda esta inervación sensitiva de la lengua que nos permite tener parte de la percepción de los sabores en nuestra boca. Sigue avanzando, atraviesa, penetra, se abre paso en medio de la glándula parótida y va a llegar hasta la glándula sublingual y submaxilar para a estas 3 glándulas inervarlas y ayudar con la excreción de la saliva. ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque bueno, gracias a al conocimiento de esta anatomía, tal cual la he mencionado, a nosotros clínicamente nos es fácil, factible, poder recibir algo que es, poder hacer algo que se llama topodiagnóstico. ¿Por qué topodiagnóstico? Porque según lo que nosotros vayamos encontrando en el paciente, aparte de la parálisis facial periférica, de la pérdida de la motilidad en los músculos de la cara, de la expresión facial, nosotros vamos
a saber más o menos dónde puede estar la lesión. Lesión que puede ser por compresión, por irritación, por elongación, por sección, son 5 tipos, y por la completa sección, digo, que haya una lesión que provoque una solución de continuidad en el nervio, y cuando hay una completa sección, cuando ya se interrumpe todo vamos a decir así, el tendido eléctrico del séptimo par craneal, a nivel de donde se encuentra. Y lo vamos a ver más adelante con el topo diagnóstico, ¿verdad? Recordémonos lo que hemos mencionado: glándulas lagrimales, glándulas lengua, glándulas salivales, principalmente eso. Y así vamos a poder también nosotros saber de la clínica y de las pruebas cuáles esperamos que nos vengan alteradas o no. Y recordemos aquí su acompañamiento con el octavo par craneal. Muy probablemente después volvamos a esta diapositiva. Vean aquí, al nomás salir del agujero estiloideo, lo que les decía, incluso van ramas hacia posterior que dan la sensibilidad, perdónenme, la motilidad, los músculos de la nuca. Y vean aquí cómo hay una variada inervación, incluso en los orbiculares, en los buccinadores, ¿verdad? E incluso en los músculos del cuello, que son los que nos permiten a los hombres extenderlo, por dar un ejemplo, como cuando hicimos algo malo, que apretamos los dientes y empezamos a mover las manitos y se nos pone tenso el cuello. Bueno, para eso sirve el séptimo par. Entonces los hombres ese mismo movimiento lo hacemos cuando nos estamos rasurando. Y nos sirve para eso. Y vean aquí cómo está en compañía del séptimo par craneal. En compañía, perdón, de la glándula parótida. Bien, entonces hablábamos del origen aparente. Y véanlo por aquí. Pero es que también tenemos ahí el núcleo. Y en el núcleo tenemos situaciones muy interesantes, que a partir de ahí salen vías, salen axones, de los cuales la mitad, vean el verde y vean este morado, o más de la mitad, 2/3 van a atravesar la línea media y van a ir hasta la corteza cerebral del lado contralateral. Y solo un ramo y solo un axón, o sea, 1/3 de los axones, van a continuar en ese mismo camino ascendente hacia la corteza cerebral ipsilateral. ¿Por qué menciono esto? Porque si nosotros hacemos la lesión aquí arriba, por ejemplo, un infarto agudo, un accidente cerebrovascular, o una enfermedad cerebrovascular, a nivel de la corteza o de la sustancia blanca, y lesionamos estos 2/3 de fibras que van desde el núcleo hacia la corteza, nos va a quedar todavía una fibra, 1/3 de fibras, que son los que nos van a dar, vean ustedes aquí, nos van a dar la inervación de la parte superior de la musculatura de la cara. Por tanto, y además la mímica, la expresión de la mitad superior de la cara se va a ver conservada por esta decusación. ¿Estamos? Entonces aquí ya empezamos con el primer topodiagnóstico. Paciente que veamos con una expresión facial alterada en 1/4 de su cara, pensemos que la lesión se encuentra contralateral en la corteza cerebral. O sea, si es un borramiento del conazogeniano del lado derecho, la lesión va a estar a nivel de la corteza del lado izquierdo, principalmente, ¿verdad? Porque nos va a respetar la frente y nos va a permitir tener apertura y cierre ocular. La lesión está después de su emergencia del puente, vamos a tener paralizada la musculatura de toda la hemicara ipsilateral a la lesión, o sea, del mismo lugar de la lesión. O sea que cuando miremos un paciente que no puede fruncir el ceño del lado derecho, cuando cierra, trata de cerrar el ojo del lado derecho, se le queda abierto y el aire se le escapa por el lado derecho, cuando quiere silbar, hay una pérdida de la motilidad de toda la hemicara derecha y la lesión debe de estar en el séptimo par después de la emergencia del puente de manera ipsilateral. Todavía no sabemos en qué punto, pero sí sabemos que es de ese mismo lado.
¿Quedamos claros con eso que estamos explicando ahorita? Bien, perfecto. Ahora bien, si a esa parálisis del lado de la hemicara que se encuentra afectada, nosotros vemos de la audición y o trastornos vestibulares acompañado con disminución en la producción de lágrimas, sabor metálico con resequedad en la boca, nosotros sabemos que esa lesión se encuentra o en la fosa posterior o en el conducto auditivo interno, porque se está afectando todas estas ramas que habíamos hablado en un solo momento. Ahora bien, podemos nosotros también encontrarnos con pacientes que no tienen ningún trastorno del oído interno, o sea, tienen la audición bien, no tienen sintomatología vestibular, tienen una cantidad lagrimal adecuada, pero tienen sabor metálico en la boca y pérdida de la saliva, resequedad en la boca. Bueno, estamos pensando que esa lesión se encuentra en la caja del oído medio. Ahora bien, puede ser que nada más el paciente tenga boca seca, que tenga poca salivación. Entonces ahí la lesión estamos pensando que sea después del agujero estilo mastoideo. Puede ser en la glándula parótida o cualquiera de estas ramas que continúan principalmente hacia el suelo de la boca y el cuello y que también tienen que ver con la inervación de las glándulas submaxilar y submentoniana. Para que vean el topodiagnóstico, nada más tengan una idea. Ahora, ¿qué nos puede causar esa parálisis facial periférica? Bueno, ahí podemos encontrar múltiples causas. De las más importantes, el herpes zóster, la reactivación del herpes zóster y que se produzca el síndrome de Ramsay-Hunt, que es la parálisis facial periférica con manifestaciones otológicas, principalmente vesículas y úlceras y toda esta gama sincrónica, porque aparecen al mismo tiempo que presenta la varicela en la piel, principalmente en la concha, conducto auditivo externo y membrana timpánica. Además puede producir algiacusia y obviamente trastornos vestibulares. Pueden verse encontrados. La otra, la parálisis facial de Bell, que es de causa idiopática, ahí es donde entra la gran bolsa de las idiopáticas, que son las dos más importantes. Después podemos encontrar fractura de peñasco, las otitis, cualquiera medias de las medias que habíamos hablado, las enfermedades como la leucemia, la borrelosis, la diabetes, el síndrome de Guillain-Barré, vimos también muchas, incluso simétricas, cuando aquellas arbovirosis estuvieron de moda, Zika y chikungunya, la sarcoidosis, los tumores de la parótida, principalmente los cánceres de parótida, el síndrome de Melkersson-Rosenthal, los traumatismos a nivel del hueso temporal, pero también a nivel de la curvatura de la mandíbula y la parótida, golpes que podamos recibir en esa zona. Aunque la parótida sirve como una gran almohadilla, pero si es un golpe, digamos, con alguna cuestión cortante, puede seccionar completamente el nervio. Cuando no encontramos la causa, repito, de estas de aquí para abajo, nos quedamos con la parálisis de Bell, ¿verdad? Pero hay que buscar las causas. ¿Cómo las vamos a buscar? Bueno, con un interrogatorio adecuado, tratando de buscar las causas, con un examen físico adecuado, con donde incluya la autoscopía, las pruebas audiológicas, las pruebas vestibulares, con estudios de imágenes, tomografías y o resonancia magnética nuclear,
Y otras pruebas que van a encontrar en su libro, que están muy bien explicadas, que tienen que ver con la medición de las lágrimas, que tienen que ver con la medición tanto cualitativa como cuantitativa del gusto y la motilidad de la lengua, y con la medición de la excreción de saliva por parte de las glándulas. Bien, esas pueden ser también otras pruebas complementarias para el diagnóstico. Repito, tiene mucho que ver la clínica. Hay algunas, vamos a escalas, donde se le dan al paciente y que son más o menos también pronósticas para saber cómo va a evolucionar el paciente. Dentro de estas escalas se miden y se le va dando puntuación a la movilidad de la cara, si es parálisis o es paresia, porque no es lo mismo, a la pérdida de el lagrimeo, de la salivación, del gusto. A todo eso se le va dando un puntaje y uno puede después saber o tener una idea de cómo va a quedar el paciente. Y también al tipo de lesión que puede estar generando esta enfermedad. No es lo mismo que sea por ejemplo, por un síndrome de Ramsay-Hunt, donde debe mejorar el paciente a que vaya a ser, digamos, por una fractura de peñasco, donde puede haber una sección completa del nervio. Uno es por irritación y otro es por sección. En la sección completa es bien complejo volver a hacer que este nervio conduzca y pueda de nuevo eh, brindarle el estímulo a los músculos que antes lo hacía. Entonces el tratamiento va encaminado principalmente a la causa. Ahora sí es importante decirles que lo primero que tenemos que hacer, y por eso había mencionado medicina física y rehabilitación, es mandarla al paciente lo más precoz posible, donde el especialista de medicina física y rehabilitación, para que comience a hacer ejercicios, le comience a orientar ejercicios para su musculatura facial, e incluso tienen algunos aparatos que estimulan al músculo para que se mantenga contraído y no caiga en atonía y pierda esa musculatura, ese tono muscular normal, y puede empezar a producirse digamos que la deformidad facial que pudiera llegar a aparecer si hay un descuido. O enlentecer el proceso de recuperación, que se vaya produciendo la recuperación lo más precoz posible. Es importante eso. Es importante también comenzar a tratar la causa. Para tratar la causa, tenemos que identificar, por ejemplo, si fue un herpes zóster. Si es un herpes zóster, podemos comenzar a utilizar, por ejemplo, virales, como el anciclovir, para tratar la causa del herpes, esteroide, y pueden dejar algún compuesto vitamínico del complejo B. No hay nivel de evidencia para el complejo vitamínico B, pero si es una parálisis de Bell, se puede dejar esteroide y complejo B. Y sobre todo seguimiento. Ahora, las demás están en dependencia de la causa. Por ejemplo, si son causas tumorales, hay que hacer cirugía. Si hay fracturas con sección completa, se puede tratar de hacer una reinervación. Si es una otitis media aguda, hay que tratar la otitis media aguda. Ya vimos en el capítulo de otitis media aguda cómo se hace. Si es un síndrome de Guillain-Barré, hay que ir tratando el síndrome de Guillain-Barré y esperar respuesta de la parálisis facial periférica. Entonces es tratar la causa de la parálisis facial periférica. Bien, otra es el síndrome de apnea y hipopnea obstructiva del sueño. Vamos a empezar diciendo que no es normal roncar y vamos a empezar definiendo la apnea. Y no es más que el cese de la respiración durante un periodo de tiempo de 10 o más segundos de duración. La hipopnea es la disminución de la presión del flujo basal de aire nasal
sea, el aire que entra por la nariz, en 30% o más con una desaturación de oxígeno del 4% o más, o que ocurra un despertar. Y bueno, se puede sacar un índice ahí también, eso un poco más adelante que uno lo va encontrando y lo va aprendiendo, de alteración respiratoria o índice de apnea y hipoapnea, eh, que nos permite darnos una idea de cuánta afectación puede llegar a tener el paciente. Pero en términos generales, vean cómo hay varias causas, una de ellas es esta, el colapso de la vía aérea por por el descenso o por la colocación de la lengua contra la pared posterior de la faringe y produce un colapso de la vía aérea. Entonces ese colapso de la vía aérea, cuando pasa el aire en la expiración, que va con bastante fuerza, hace que esas estructuras musculares y mucosas tiemblen. Primero, se traten de abrir y segundo, tiemblen, vibren y se produce el sonido que nosotros conocemos como ronquido. Entonces dentro de las tantas cosas, el síndrome de apnea y hipoapnea obstructiva del sueño es una roncopatía, una de las tantas roncopatías. Y debe de llevar un manejo, un diagnóstico, un manejo y un tratamiento de varias especialidades, ¿verdad? A la vez. Aquí entra el neurólogo, entra el nutricionista, entran psicólogos, psiquiatras, maxilofaciales, los otorrinos, obviamente, etcétera, etcétera, para poder darle un adecuado tratamiento a estos pacientes. Pero, ¿por qué tanta importancia del síndrome de apnea y hipoapnea obstructiva del sueño? Bueno, porque en términos generales, vamos a ver qué sucede con las apneas, que las tenemos aquí. Con las apneas e hipoapneas, ¿qué nos producen? Bueno, hay una estimulación del sistema simpático. En el momento de la apnea hay un aumento del parasimpático, cuando se produce la apnea, y pueden haber bradiarritmia, o sea, disminución de la frecuencia cardíaca, que esto nos puede llevar inminente a una muerte inminente. Si se activa el sistema simpático en el microdespertar o en el despertar, porque a veces el paciente está roncando y la gente dice, el acompañante, por lo general la esposa o el esposo, dice, se queda como que se apagó, como que se asfixió y después medio se despierta y vuelve a roncar. Ese medio se despierta, puede ser que él llegue a la umbral de conciencia y diga, sí, me despierto tantas veces, pero puede ser que él diga, no, yo nunca me despierto. Bueno, hay un micro despertar, no es un despertar a plenitud, pero sí interrumpe el sueño. Y eso puede traer, como hay una estimulación simpática, una taquiarritmia, o sea, una taquicardia, que también puede llegar a la muerte súbita. Pero es que esto de las apneas y hipoapneas, estamos hablando de que hay una menor concentración de oxígeno en la sangre, por tanto va a haber una hipoxemia. Nos puede llevar a la hipertensión arterial, una cardiopatía, un infarto agudo del miocardio y una muerte súbita. Pero entre la activación simpática, que también puede llevar a la hipertensión, esta activación simpática también puede traer un aumento en la agregación plaquetaria, un estado protrombótico, un infarto agudo del miocardio y una muerte súbita. Hay varias formas de llegar a la muerte súbita. Entonces estos roncadores, pues sí, se pueden quedar en cualquier momento apagados. Pero en ese micro despertar que nos lleva la hipoxemia o que está acompañado de la hipoxemia, en ese micro despertar puede haber una reoxigenación. Se liberan todos los factores inflamatorios vasculares, factores de necrosis tumoral, la histamina, en fin, son un montón.
que nos pueden llevar a, a un infarto agudo del miocardio, pero también nos pueden llevar a una enfermedad cerebrovascular y producirnos la muerte súbita. También podemos encontrar nicturias por natriuremias en el paciente, por presiones negativas que se empiezan a tener en el cuerpo, pero también puede haber una hipercapnia que nos lleva a una vasodilatación y por eso a veces o muy frecuentemente el paciente refiere que en la mañana cuando se despierta, mire doctor, yo me acosté temprano, estuve en la cama 8 horas, pero me levanté con dolor de cabeza. Eso es frecuente, las cefaleas vespertinas, matutinas, perdón, las cefaleas matutinas. Y los microdespertares traen una fragmentación del sueño que nos va a traer aparejados somnolencias y tendencias a sufrir accidentes. Estos pacientes en cualquier lugar, se quedan dormidos. También hay una alteración de la concentración y la memoria, tanto en adultos como en niños. Esto trae déficit del aprendizaje en los niños. Incluso todo esto también vemos acompañado con déficit del crecimiento en los niños. También trae una astenia y en los adultos una alteración de la libido. Estas últimas tres, al verse alteradas, alteración de la concentración y la memoria, la astenia, pero si yo era muy activo, y ahora me siento débil, muy cansado, el cuerpo duermo, estoy 8 horas en la cama y me levanto con dolor y con cansancio, como que no hubiera descansado. Entonces esto, más la alteración de la libido, puede llevar a un ánimo depresivo y volver a estos pacientes completamente depresivos. Bien, hay clasificaciones de leve a severa, que tanto en adultos como niños se puede clasificar así. También pueden haber otro tipo de clasificaciones, pero esta es más fácil para comprenderla. La leve de 10 a 20 apneas en la noche, la moderada de 20 a 30 y la severa más de 30. En los niños somos todavía más rigurosos. De 1 a 5 apneas ya es leve, de 5 a 10 ya es moderado y mayor de 10 ya es severo. Bien, algunos síntomas ya los fuimos mencionando, pero también están estos síntomas nocturnos que son obvios como el ronquido, la respiración ruidosa, la pausa respiratoria, el sueño intranquilo, se mueve mucho, se da más de 1000 vueltas en la noche, dice el acompañante. Respiración bucal, posturas anormales con hiperextensión de la cabeza y sudoración profusa. Entre los síntomas diurnos, las cefaleas matutinas, la hipersomnia, la hiperactividad con déficit de atención, principalmente en los niños, bajo rendimiento escolar en los niños, el cansancio, retraso en el desarrollo post-estetural en los niños. Y bueno, esto tiene un montón de causas y este paciente hay que verlo desde el punto de vista integral, valorarlo. Muchos de estos pacientes, la gran mayoría de estos pacientes vienen con un sobrepeso u obesidad. También estos pacientes, los adultos, consumen psicofármacos que producen un sueño profundo o tratan de inducir, perdón, un sueño profundo. Además de relajantes musculares que en el cuadro de síndrome de apnea y hipopnea obstructiva del sueño. Y en muchas ocasiones vemos, ya había mencionado, la obesidad y la hipertrofia de amígdalas, principalmente, y o adenoides también en los niños. Muchos niños que llegan con hipertrofia de adenoides, los operamos, les quitamos las adenoides y más nunca vuelven a roncar en su vida. Bien, síntomas relacionados con esta hipertrofia amigdalar en los niños principalmente: respiración bucal, sequedad de boca con halitosis, congestión nasal, infección de las vías respiratorias altas con mucha frecuencia y alteraciones del habla. No se van desarrollando adecuadamente en su habla. Bien, como dijimos nosotros que esto era de lo más frecuente, sobrepeso u obesidad, el tratamiento en primer lugar va encaminado a
controlar ese sobrepeso y esa obesidad, esa grasa redundante en el cuello que hace que las estructuras de la faringe se colapsen. Pero también el control de uso de sustancias psicoactivas, relajantes musculares o incluso bebidas alcohólicas. Porque el mismo acompañante lo dice. Cuando él se da sus traguitos y se acuesta a dormir, es cuando más ronca y peor duerme. Y ahí está la representación. Entonces hay que suspender este tipo de sustancias. En algunas ocasiones también se ve acompañado de micrognatia, o sea, mandíbula chiquita. Hay que tratar de hacer una intervención por parte de maxilofacial para tratar de mejorar esas condiciones. En Estados Unidos ya hay unos aditamentos, son unos electrodos aprobados por la FDA que se colocan en la base de la lengua, se introducen por la parte del piso de la cavidad oral, se introducen, son unos electrodos conectados a una batería que están mandando impulsos eléctricos y hacen que la musculatura de la lengua se pase contrayendo, y eso evita que, por la micrognatia, por ejemplo, se colapse la vía aérea. Y hay unos retractores de mandíbula también que ayudan a que la mandíbula, en vez de irse para atrás y colapsar la vía aérea, se mantenga hacia adelante y no colapse la vía aérea. Si nada de estas medidas logra controlar este problema, entre otras soluciones, se puede tener esta máscara que va conectada a un ventilador, como los que trajeron los primeros días de la pandemia, así chiquititos, son esto, inservibles para terapias intensivas, que se conoce como CPAP, que son de presiones positivas. Y lo que hacen es abrir la vía aérea con presiones positivas, a la fuerza, como quien dice. Si no te abrís, te abro. Entonces se ponen presiones positivas y el paciente respira mejor y controla su síndrome de apnea obstructiva del sueño. La parte quirúrgica, que entre otras cosas se pueden hacer este tipo de cirugía, remoción de estas amígdalas hipertróficas, grado 4, 3, 4, adenoides, corrección de algunas disminuciones de los calibres de la faringe, etcétera, 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 desde el punto de vista quirúrgico. Ya había mencionado algunas intervenciones sobre la mandíbula que pueden hacer en cirugía maxilofacial. Y por último, si nada de esto ha servido y el paciente continúa con su síndrome de apnea obstructiva del sueño y sigue con sus problemas cardiovasculares, de depresión, de dificultades para hablarse de mantenerse despierto, pues se le puede realizar algo que ya hemos mencionado, que es la traqueostomía. Repito, para tratar de compensar todas estas situaciones. Pero es un manejo, es una atención multidisciplinaria. El diagnóstico es el interrogatorio adecuado, exhaustivo, y muchas veces no al paciente, no tanto al paciente, como al acompañante, el examen físico. En este examen físico es importante la valoración multinivel que se llama. Ir valorando adecuadamente la faringe por vía endoscópica, parado, sentado y acostado el paciente, para ver en qué momento se produce empieza a producirse el colapso de la vía aérea. Y tenemos una herramienta muy importante que es la polisomnografía, que no es más que el estudio del sueño de estos pacientes, ya sea de manera inducida o espontánea. Se ponen a dormir, se les coloca un pulso oxímetro, se les coloca una máquina que le va a ir valorando su presión arterial y llevando su frecuencia cardíaca en busca de esas alteraciones que ya hemos mencionado. Se le hace un electroencefalograma mientras duerme y se graba tanto el video como el audio de su sueño para ver cuántos ronquidos presenta en la noche, cuántos microdespertares tiene, cuántos despertares completos tiene, para entonces empezar a darle un buen manejo a estos pacientes. Y el tratamiento, pues ya lo hemos ido mencionando, que van desde medidas higiénico-dietéticas hasta medidas quirúrgicas bastante enérgicas. Bueno, reflujo gastroesofágico no es más que la regurgitación del contenido gástrico. Me encanta ese concepto,
no soy gastroenterólogo, pero en muchas ocasiones ahorita se está invocando con mucha fuerza, que es no solo el ácido del estómago, sino los gases que quedan atrapadas en esta cámara que se va formando en el estómago, que también salen hacia el esófago. Y en algunos casos vamos a ver una regurgitación no tanto ácida, sino alcalina del duodeno. Desde el duodeno se empieza la bilis a regurgitar hasta que asciende y pasa el esófago. Pero es que aquí nosotros debemos de tener unos mecanismos de control y de equilibrio y de contén de todo esto. Primero, está la deglución, el esfínter esofágico inferior, que se mantenga en su tonicidad cerrado, el equilibrio de la secreción de ácido clorhídrico, ¿verdad? Aquí en la mucosa, el recubrimiento de la mucosa que protege a la misma contra la acción del ácido clorhídrico, que como, digamos, como una sustancia viscosa, gelatinosa que se encuentra ahí, en algunos casos se pierde. Entre otros mecanismos que pueden haber, que esos son los más importantes. Entonces, cuando hay esa regurgitación de contenido gástrico, ahí vamos a tener síntomas los síndromes esofágicos, perdón, donde vamos a tener dentro de los sintomáticos el síndrome típico de dolor torácico. Es un dolor retroesternal quemante. Puede llegar a ser incluso en ocasiones opresivo y se logra confundir con un infarto de causa, háganle un electro, aunque lo que tengan es un trastorno clorhidropéptico, del desequilibrio de las secreciones ácidas en su sistema, como el adenocarcinoma. Y nosotros nos vamos a enfocar más en estos síndromes extraesofágicos, donde hay una asociación establecida con el reflujo gastroesofágico y su aparición, como la tos refleja, la que hablábamos ayer, tos seca, principalmente después de las comidas o estar algún tiempo acostado, empieza el paciente a toser. Las laringitis, algunas causas, ¿verdad? Ya las habíamos mencionado ayer. Esta otra, el asma, entre comillas, en los niños, que cuando van creciendo y van madurando las estructuras del tubo digestivo, va desapareciendo. Entonces son esos asmas que el paciente dice, ay, a mí se me quitó el asma cuando llegué a la adolescencia. Entonces no era tan asma, era más un reflujo. Y por último, la erosión dental. Vemos un reflujo bastante fuerte e intenso, constante, para que produzca por las secreciones ácidas erosiones en el esmalte de los dientes. Y se pueden encontrar asociaciones propuestas que puedan tener algún grado de relación con la sinusitis y el reflujo gastroesofágico, la faringitis, las otitis medias recurrentes. Bien, el diagnóstico es muy clínico, es mucho examen físico. En algún tiempo se utilizó mucho la pHimetría, pero es que todavía, aún así, no se lograba tener un diagnóstico preciso. Entonces se utiliza mucho la clínica y la utilización de inhibidores de la bomba de protones. ¿Verdad? Entonces, en pacientes con síntomas esofágicos típicos, menores de 40 años, sin síntomas alarmantes, como sangrado, como atención de la digestión o cuerpo extraño esofágico. El diagnóstico provisional se hace iniciando, aquí pues teníamos omeprazol todavía, pero ya hay lansoprazol, esomeprazol. Entonces se comienza utilizando inhibidores de la bomba de protones, se pueden utilizar 2 semanas o más, se pueden llegar hasta 8 semanas. ¿Verdad? Si hay un alivio de los síntomas, es un diagnóstico de reflujo gastroesofágico. No hay un alivio de los síntomas, pues vamos a una endoscopía digestiva.
Pacientes mayores de 40 años con síntomas alarmantes, no hagamos esto, sino que nos vamos de un solo a la endoscopía digestiva. Síntomas extraesofágicos, se les puede hacer la pH-metría. Aquí el tratamiento es muy fuerte, el acento que se cae sobre él desde el punto de vista de las medidas higiénico-dietéticas, ¿verdad? Hay que orientar al paciente sobre qué alimentos no debe consumir. Por ejemplo, los alimentos fritos con muchas salsas, principalmente las picantes, el café, más que todo el exceso del café, el té, y el café y el té por doble mecanismo. Uno, por las sustancias irritantes que pueden tener. Y dos, porque el calor produce una relajación del esfínter esofágico inferior, la bebida caliente. Los refrescos con cafeína, todo lo que le haga y tenga cafeína. Los chocolates. Bueno, algunos condimentos, ajo, cebolla, las especies, el exceso de especies. Las bebidas alcohólicas, eh, los frutos secos también hay que tener cuidado con ellos, aunque son muy buenos, entre otras cosas, sus procesos antiinflamatorios, del tracto digestivo, la producción son fibra, aumentan pues la cantidad del bolo fecal, del tamaño y todo eso, la calidad la mejoran y todo eso. Entonces, pero también traen problemas de enfermedad de reflujo gastroesofágico. E irritantes de la mucosa gástrica, como alimentos ácidos, las cítricos, los zumos de frutas ácidas, los picantes y los aceites esenciales. Hay que tratar de evitarlos o no comer en mucha cantidad. No acostarse después de comer, por lo menos esperar una hora y media, dos, para acostarse. El hondureño tiene esa buena costumbre y no desde ahora, desde hace muchos años, come y se acuesta, tanto en el almuerzo como en la cena. Bueno, los que comen. Dormir con la cabeza elevada, se trata de levantar un poquito la cabecera de la cama para tratar de evitar esta regurgitación por las noches. Reducir la cantidad de las comidas ligeras, tratar de hacer comidas ligeras con pocas grasas, no fritas, evitar los productos industrializados, las bebidas gaseosas, las salsas, evitar el tabaco y el café. El tabaco también tiene un efecto sobre la mucosa gástrica y la secreción de ácido clorhídrico, las secreciones clorhidropépticas que aumentan y pueden producir regurgitaciones, y sobre todo evitar la obesidad con la ropa apretada. La obesidad produce un aumento de las presiones en la cavidad abdominal, por tanto, predispone a la regurgitación del contenido gástrico. Igual, la ropa apretada produce presiones sobre el estómago que facilitan la regurgitación hacia el esófago. Bien,